Ya hemos analizado la evolución de las políticas proteccionistas en varios países, en Inglaterra, luego Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia. No lo hemos abordado hasta la fecha actual, pero sí bastante. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con un nuevo país, en este caso España. Un país que conocemos mucho mejor, también la historia de la economía española la conocemos mucho mejor y la verdad es que el caso anómalo en esta ocasión es que no vamos a hablar de una economía que precisamente se industrializó con mucha potencia y mucho vigor, sino que la industrialización de la economía española fue muy tardía, trompicones, muy por detrás del resto de países que ya hemos comentado, pero sin embargo sí que nos va a servir pues para hincarle el diente a este asunto, saber cómo evolucionaron las políticas proteccionistas en este país y si hay algún tipo de relación con el crecimiento y desarrollo económico, que es al fin y al cabo la tesis que aquí manejamos, ¿no? Y la pregunta que nos interesa responder. Ya la hemos respondido atendiendo a todos esos países que he comentado antes, pero nos quedan muchos más países y vamos a desembocar siempre, prácticamente siempre, la misma conclusión, veréis con algunas excepciones por ahí. Y la de España, pues bueno, a pesar de que veremos que sí que adoptó varias políticas proteccionistas, al fin y al cabo, como casi todos los países en este momento de la historia, que vamos a hincarle el diente a la Baja Edad Media y vamos a acabar al final del reinado de Felipe II, con el último de los Austrias mayores, pues veremos que no vino acompañado de un crecimiento económico concretamente industrial importante, ¿eh? Fue desde luego un imperio de la leche, lo sabemos, la edad de oro del imperio español pues es esta época que estoy diciendo, básicamente entre 1492 con la conquista de Granada y también el descubrimiento de América y luego pues con el finales del siglo XVI, ¿no? Ya al final de la época de Felipe II. Algunos llevan más allá lo de la edad de oro hasta final del siglo XVII, pero nosotros nos vamos a quedar al final del reinado de Felipe II, como digo, y vamos a ver que, joder, que sí, que es el momento de mayor esplendor del imperio español y tiene que ver con las políticas intervencionistas y proteccionistas, pero la verdad es que no de uno a uno. Vamos a verlo a continuación. Para empezar, como siempre, nos ubicamos un poco en el contexto histórico, contexto geográfico también. Fijaos, como os digo, vamos a empezar por la Baja Edad Media, a partir del siglo X, décimo, pero también un décimo. Vamos a ir un poquito más adelante porque no he encontrado mucha información bibliográfica al respecto y además que no es lo más interesante. Todavía estamos con una economía muy agraria, muy ganadera y por lo tanto no podemos hablar mucho de artesanía y política proteccionista, pero ya algo hay, ¿vale? Hay una artesanía incipiente desarrollada en torno a las ciudades, también en algunos ámbitos rurales, y entonces lo fundamental para entender esto es tener en cuenta ese recorrido territorial que tienen los reinos cristianos. No podemos hablar de España, ni muchísimo menos, hablamos de reinos cristianos que vienen expandiéndose desde el norte hacia el sur, conquistando poco a poco territorios a los musulmanes, pero también guerreando entre ellos, no lo podemos olvidar, cada uno con sus propias leyes, incluso con idiomas diferentes, con aduanas que luego lo veremos muy distintas entre sí, y este es el momento histórico en el que vamos a empezar, ¿no? Entonces ya hubo un montón de medidas que veréis que tienen mucho que ver con las proteccionistas que hemos analizado durante toda esta serie de vídeos, pero están todas sesgadas de una forma muy importante en España más que en ningún otro país por las tesis mercantilistas. Me imagino que estaréis al tanto de lo que eso supone. Es básicamente una creencia ideológica por parte de los gobernantes en su mayoría y la nobleza en general de, oye, para que nuestro país pueda prosperar lo que tenemos que hacer es acumular riqueza. ¿Y cuál es la riqueza? Bueno, pues básicamente los minerales preciosos, metales preciosos, oro y plata fundamentalmente, ¿no? Entonces todas las políticas comerciales y económicas en general van un poco orientadas hacia ese objetivo, el de que el dinero se queda aquí. El dinero que en aquel momento más se utilizaba pues, era el oro y la plata, tanto en peso como en lingotes como en moneda, y eso es al fin y al cabo lo que se pretende desde un punto de vista mercantilista. Esto ocurre en todas las partes de Europa por esta época y luego se va a intensificar en el siglo XV y siglo XVI, pero España la verdad que fue el number one en este tema por ese descubrimiento de las minas de oro y de plata de América, ¿vale? Entonces lo veremos seguramente con más detalle en el siguiente vídeo. Aquí la clave es que, ya en el propio siglo XIII ya hay medidas encaminadas que son muy visibles, que se pueden corroborar,
en términos de documentación, ¿vale? Hay registros al tanto, y es que, por ejemplo, en las Cortes de 1268, con Alfonso X el Sabio, ya se prohibieron las exportaciones de oro y de plata, con esa idea que os comento de, oye, que el oro y la plata que se genere de la forma que sea aquí en nuestro territorio, que se quede aquí. Que se quede aquí, en este caso sería la corona de Castilla, ¿no? En ese territorio. Y esa prohibición es que es una constante, ¿vale? No voy a traer aquí todas las citas, me he encontrado un mogollón de momentos en los que eso se modifica, en los que eso se intensifica, pero hay en siglo XIV y siglo XV un montón de regulación al respecto para que los minerales preciosos no se puedan fugar a otros territorios. El problema es que era muy difícil hacer cumplir esto y a lo largo del tiempo lo que se ve es que no logran sus objetivos. El dinero, entendido así, como estoy diciendo, oro y plata, se acaba fugando por muy diversos canales y al final toda esta regulación pues queda en lo que queda, ¿no? Tengamos en cuenta la época de la que estamos hablando, ¿no? O sea, los gobernantes no tienen apenas medios para controlar a la ciudadanía. Un poco en las ciudades, pero el resto del territorio es que no tienen prácticamente ningún tipo de control, ¿no? Entonces, pero no es lo único, no son. Fijaos que no es muy diferente a lo que hoy día vemos como algunas políticas que hay por ahí. Por supuesto, el mercantilismo hoy día está absolutamente denostado, se considera que fue un problema en esta época, pero, joder, que hoy día las economías lo que intentan es conseguir un superávit por cuenta corriente, que básicamente es que entre dinero a tu país, más del que sale. Entonces, no es tan diferente los aspectos básicos del mercantilismo con lo que hoy día predomina. En cualquier caso, esto sería básicamente limitaciones a la fuga de capitales, ¿no? Unos controles a los capitales para que no puedan salir del país. Y veremos que esto, que todavía no lo hemos abordado mucho, un poco en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? En el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero veremos que en el siglo XX esto es mucho más frecuente. Se utilizan muchas limitaciones para que no se fuguen los capitales a otros países. El número uno fue Japón, luego Corea del Sur y hoy día China. Lo veremos con mucho detalle, pero estamos hablando de la Baja Edad Media en España y esto ya ocurría. Fijaos que estamos hablando de prohibir las exportaciones de oro y plata, También hay políticas proteccionistas, Entonces, de intentar desarrollar nuestra propia artesanía, nuestra propia producción manufacturera, la que hay en ese momento, que es muy incipiente, muy rudimentaria. Y tenéis ahí, ¿no? Con el propósito explícito de proteger a los productores nacionales de Castilla. En las Cortes de 1351, ya un siglo después, Pedro I prohibió la importación del vino de Aragón, por supuesto otro reino, aliado a veces, pero enemigo en otras ocasiones, y también de Navarra a Castilla. Entonces toda la cantidad de vino que viniese de Aragón y Navarra a Castilla, pues quedaba prohibida a partir de 1351. Y la pena de pillar a alguien haciéndolo era confiscarle todos los bienes que tuviera esa persona, ese mercader, ¿no? Entonces fijaos que estamos hablando de una época muy particular, claro, seguimos esa es la Baja Edad Media, las limitaciones son muy estrictas, estamos hablando de una época en la que la iglesia es muy importante, en fin, entendemos el contexto histórico, ¿no? Fijaos, es importante eso porque unos cuantos años después, en 1390, Juan I extendió esta prohibición a todas las naciones, a todos los reinos, y añadió la pena de muerte como castigo. O sea, fijaos cómo nos andaban con chiquitas, Aquí, si te pillaban fugando, bueno, lo veremos luego, que ocurre lo mismo con los metales preciosos, pero en este caso es, oye, vamos a proteger nuestra industria, en este caso sería del vino, ¿vale? De otro tipo de naciones, pues pena de muerte, Eso, como insisto, está corroborado, hay documentación y registro al respecto. Pero hay más, como os comentaba, en términos de control de capitales, pues fijaos, en 1442 Juan II dictaminó que todos los pagos al Papa debían efectuarse mediante letras de cambio o envío de productos básicos. Esta sociedad absolutamente eclesiástica, donde la religión es súper importante, ya está identificando, ¿no? Todos estos pueblos se están identificando en torno al cristianismo y también tenéis ahí un mapa avanzando hacia el sur, ganando territorio a los pueblos musulmanes y fijaos que no se quería entregar al Papa directamente dinero, ni oro ni plata, no, se entregaban letras de cambio o productos básicos para que esa riqueza se quedara en el territorio, ¿no? Entonces, de nuevo, más medidas que no son proteccionistas de las que hemos hablado, pero sí medidas de intervención pública clarísimo, ¿no? Limitación de capitales.
Y en 1471, unos años después, Enrique IV añadió la pena de muerte a este delito, ¿no? Que ya tenía una sanción de confiscación de bienes por fugar metales preciosos. Así que seguimos en la misma tónica de, oye, no te puedes llevar los metales preciosos y como te pillemos, que ya es mucho decir, no era fácil, te sentenciamos a muerte. De eso estamos hablando. Bien, avanzamos un poquito más en el tiempo y nos situamos con la época de los Reyes Católicos. Ya sabéis, alianza entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Y fijaos que en ese momento, justamente cuando se habían aliado, provenían de un siglo en el que las cosas iban muy mal por culpa de la peste negra. Ya sabéis, a finales del siglo XIV arrasó con casi media población, ¿vale? Tanto en Europa como concretamente en la zona de la corona de Aragón fue donde más afectó por ese comercio que se tenía pues con Venecia, con la parte que al final enlazaba con China y el sudeste asiático, y en fin, que la economía estaba hecha unos zorros, teniendo en cuenta del momento histórico y la economía que había, pero la economía, estoy refiriéndome sobre todo a la castellana y a la aragonesa, están en un mal momento, sobre todo la aragonesa, la moneda degradada, la agricultura moribunda, la industria, la pequeña industria de la poco que había decadente, el comercio estancado, ¿vale? Entonces es un momento en el que el pueblo reacciona, por así decirlo, concretamente en la nobleza, ¿no? Y dice, oye, que necesitamos aquí un punto de inflexión, un shock, y esto nos lo va a permitir, pues, esta alianza que vamos a hacer entre las dos coronas, y la nobleza como que se ablanda y dice, venga, poderes mayores para los reyes, que hasta entonces no tenían muchos poderes, tenían poderes, por supuesto, pero la nobleza los controlaba bastante, los ejércitos eran precisamente de los nobles, no de los reyes, y entonces lo que hicieron fue dotar de más poderes a los reyes, permitiendo avances en la centralización, ya era mucho decir para esta época, y al paternalismo también de la Iglesia Católica, que cada vez tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los reyes católicos con este poder que acaban ganando con el paso del tiempo? Pues aprueban hasta 128 ordenanzas para cambiar la vida económica de Castilla. Fomentaron el comercio y la industria, la construcción de carreteras y puentes, la pavimentación de calles, suministros de agua a las ciudades, la promoción de la limpieza y el saneamiento urbano, la construcción de faros, la mejora de puertos, la construcción naval, la navegación. Todo esto documentado. O sea, los reyes católicos revolucionan de alguna forma la actividad económica, como digo, venía muy mal, muy pobre, y esto lo hacen con claras políticas intervencionistas. El sector público, entendiendo que esto es una especie de protoestado de lo que estamos hablando, pero se dinamizan los recursos que se tienen a disposición para fomentar el desarrollo económico del país, ¿no? En este caso, de los reinos, concretamente más de Castilla, acorde a lo que he podido explorar. Entonces, os traigo aquí unos datos que, por supuesto, hay que cogerlos con pinzas, porque si yo ya os decía que los datos de Madison de principio del siglo XIX hay que cogerlos con pinzas, no nos podamos ni imaginar lo del siglo XIII, ¿vale? Pero sí que han llegado a mí pues estos datos aquí de una investigación de historia económica que os pasaré por si os interesa, y fijaos que se trata de estimar el Producto Interior Bruto desde 1277 hasta 1850, que es mucho decir, pero bueno, a grosso modo la verdad es que nos podemos fiar, esto no al detalle por supuesto, pero sí que, oye, cuando la población va creciendo se ve que la economía va creciendo, cuando hay más bienes y servicios, en fin, hay estudios históricos, casi arqueológicos podríamos decir, que te sirven para ver si la economía le iba bien. Y fijaos, después de la peste negra, de esa epidemia, pues lo que ocurre es que la población mengua muchísimo y hay unos años ahí de estancamiento económico precisamente porque se habían quedado sin mano de obra y había sido una desgracia tremenda, ¿no? Entonces eso es lo que os señalo ahí, como podéis ver en el gráfico, y qué pasa cuando entran pues en las políticas de los reyes católicos. Pues fijaos, el Producto Interior Bruto, insisto, esto siempre cogiéndolo con pinza, se dispara. Esta escala está en logaritmo, ¿vale? Para atenuar ese crecimiento en el gráfico y que se pueda vislumbrar bien, pero fijaos que hasta ya bastante avanzado el siglo XV lo que hay es un crecimiento económico importante, ¿eh? Este es al fin y al cabo el auge del Imperio Español y también el momento de su mayor esplendor. Y ni que decir tiene que en buena medida tiene que ver con ese avance territorial, ese avance bélico, pero también con políticas, como digo, de desarrollo económico en infraestructura sobre todo, ¿eh? Pero también en navegación, como ahora veremos. Aquí lo tenéis en Producto Interior Bruto per cápita, para ponerlo un poco en situación, pero no cambia mucho la historia. Hay un crecimiento muy importante durante estos años
de los Reyes Católicos y luego sobre todo Carlos I. Y fijaos que para 1500 los Reyes Católicos ya habían prohibido la importación de tejidos. Esto os sonará. Permitían, en cambio, la de seda cruda. Os sonará porque es lo que vimos exactamente unos años antes en Inglaterra, cuando se dieron cuenta de que la única forma de desarrollar su propia industria, en aquel caso era de la lana, era, oye, vamos a prohibir aquí que entren productos manufacturados en lana, y que así nosotros podamos utilizar la lana para aprender a manufacturarla, porque así se gana mucho más dinero. Bueno, pues aquí los Reyes Católicos ya se empiezan a dar cuenta. Y hay algunos tratados que empujan en esa dirección, pero en España la verdad es que no hay mucho al respecto. O sea, lo de Inglaterra es mucho más fácil conocerlo, hay mucho más escrito. Ten en cuenta que seguimos hablando aquí prácticamente de la Edad Media, ya prácticamente entrando en la Edad Moderna, pero una sociedad muy poco alfabetizada, muy influenciada por la Iglesia Católica. Los analistas del momento pues están pensando más en Dios que en otra cosa. La ciencia está a años luz, ¿no? en esta época. Pero por las acciones vemos lo que pretendían, ¿no? Que era, oye, vamos a prohibir, esto no lo he dicho todavía, pero en esta época lo que apenas se hacía era utilizar los aranceles. Sobre todo España apenas utilizó los aranceles. España entendido como todos estos reinos, ¿no? Que luego van a acabar confluyendo más o menos en un mismo pueblo. Entonces, no se utilizaban apenas los aranceles. Aquí eran más punkis, eran más bestias. Estamos hablando de la Edad Media, pum, lo que hacemos es prohibirlo. ¿Y qué es lo que hacían? Prohibir, como estoy diciendo, la importación de tejidos. Ya lo que se había elaborado la seda, ropa, ¿no? Pero lo que sí vamos a permitir es que entre, pues, seda cruda que necesitamos. En España no estaba muy desarrollado y eso lo necesitamos para, al fin y al cabo, manufacturar, aprender, ¿no? A cómo se elaboran estos productos, ¿no? Y unos años más tarde, fijaos, en 1511, lo que se hace es aprobar una ley que exigía a las prendas de lana extranjeras el cumplimiento de las especificaciones del gremio castellano, ¿vale? En la lana, sí, la corona de Castilla era muy potente en en producción de lana gruesa, ¿no? Como materia prima. Y aquí lo que se hace es exigir a las prendas que vienen de fuera, ¿vale? Que son más competitivas, vienen sobre todo de Flandes, también de Inglaterra ya, y dice, oye, que es que nos están arrasando, esto se lleva el dinero. Y recordad, el mercantilismo es que no queremos que se vaya el dinero fuera, y lo que estamos haciendo es pagar mucho por estos productos que son más competitivos y que no sabemos nosotros ni hacerlo. Entonces lo que se hace es, en vez de prohibirlo, que eso hubiera generado pues mucho mayor conflicto, lo que se hace es, directamente, se pone el cumplimiento se obliga a cumplir las especificaciones del gremio castellano. Toda prenda que venga de fuera tiene que tener estas especificaciones. O sea, tiene que ser así, tal y como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Y es una medida de proteccionismo, claramente, aunque esté encubierta, es una medida de proteccionismo. Porque tú puedes aumentar los aranceles, o puedes directamente prohibir la importación, o puedes decir, oye, solo te vamos a dejar meter productos que cumplan nuestros requisitos, ¿no? Entonces esto, fijaos, ya en 1511 lo tenían bastante claro, aunque como digo, todavía no tenemos mucho escrito al respecto. Y además es súper importante para entender el auge del Imperio Español, que ya lo sabemos todos de memoria, pero importante para enlazarlo con lo que estamos viendo de las medidas proteccionistas, y es que cuando se le acaban los territorios musulmanes que conquistar, primero, en el caso de la corona de Aragón, que le cierra Castilla por la zona de Murcia, le cierran para que no puedan seguir avanzando hacia el sur y que el resto del territorio pueda ser en algún momento conquistado por Castilla. Lo que hace Aragón es irse al mar. Y se va a las Islas Baleares, llega también a Cerdeña, Sicilia, ya sabéis, pues ese desarrollo, esa expansión por el mar Mediterráneo que acomete la corona de Aragón, y eso le va a hacer que sea muy fuerte en términos de navegación y por supuesto también en términos bélicos. Es súper importante porque al fin y al cabo lo que hacen es adquirir recursos naturales y laborales de otras zonas, ¿no? Castilla tarda bastante más en lograr la conquista de los territorios que quedaban pendientes, los musulmanes, pero cuando lo hacen, en 1492, tienen que salir también, porque es un pueblo bélico, llevan siglos acostumbrados a guerrear y tienen que seguir haciéndolo porque es una propia inercia del pueblo, una propia inercia de la actividad económica. ¿Qué haces con tantísimos soldados, mercenarios que siempre se dedican a ello? Bueno, pues te intentas expandir, ya sabemos, por la zona de África y luego también Canarias, un montón de islas por ahí y también, como ya sabéis, luego con las Antillas, que tenéis ahí un mapa después del descubrimiento de Américo Vespucio y Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, es súper importante esto. ¿Por qué? Porque los Reyes Católicos dijeron, oye, hay que poner recursos
en todo este tema de navegación, porque tampoco lo controlamos tanto como el pueblo portugués, que lo controla ya la mil maravillas, el imperio por excelencia en términos de navegación, y tampoco como la corona de Aragón, ¿no? Entonces, oye, vamos a dar subsidio directamente, política pública, en este caso proteccionista, a la construcción de embarcaciones y a la navegación, ¿vale? Entonces esto, hay mucha documentación al respecto y es una política, insisto, pública claramente intervencionista. Y además, y esto sí que es muy conocido, se logra un mercado cautivo. En estos primeros momentos pues no había mucho con lo que comerciar de las Antillas, pero cuando ya empieza a haber cosas que comerciar, oye, solo se puede comerciar con el territorio de Castilla, solo a través del puerto de Sevilla, además. O sea, y esto va a durar hasta mitad del siglo XVIII, o sea, que hasta que cambia el puerto hacia Cádiz y luego otros 8 o 9 puertos a lo largo de la península ibérica. Pero esto es un mercado cautivo, es decir, yo voy a solo beneficiarme de todo lo que pueda extraer de estas tierras que se están explorando y se están invadiendo y se están conquistando, ¿no? Entonces, esto es todo lo contrario al liberalismo económico. Fijaos que estamos hablando de que están las bases sentadas para el imperio del momento. El imperio español, uno de los más importantes, si no el más importante de la época. Bueno, pues esto fue gracias a políticas proteccionistas, todo lo contrario, de las típicas políticas librecambistas, de libre comercio. No estamos hablando de algo que sea equivalente a un sistema económico capitalista como tal, pero oye, ya se está conformando este sistema y el esplendor económico se logra a través de este tipo de medidas, en la que por supuesto se incluye mano de obra forzosa, esclavismo, aunque buena parte de los esclavos se le pagara, ¿no?, por sus actividades. Este es el contexto que no podemos perder de vista. Y fijaos, los metales preciosos todavía en esta época de la que estamos hablando, en la época de los Reyes Católicos, no son importantes. Pues algo sí que obtienen de las Américas, pero muy poquito, como ahí podéis ver. Hasta que no hablamos de mitad del siglo XVI, pues la verdad es que no hay muchos minerales preciosos entrando. O sea que el esplendor, esto lo pongo aquí porque el esplendor del Imperio Español no se debió, como algunos dicen, a que directamente obtenían minerales preciosos de allí. Eso le vino bien en este momento de la época, pero no fue decisivo ni muchísimo menos. En todo caso fue decisivo para mal en los años venideros, a finales del siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII. Lo comentaremos en un vídeo posterior, porque esto es un mal, y luego ha sido catalogado y teorizado como la enfermedad holandesa, ¿no? Traer demasiados metales preciosos puede ser desequilibrar tu economía. Lo veremos, no de la forma en la que muchos piensan, de hay mucha inflación y todo el rollo, pero sí de una forma que comentaremos en su momento. Entonces, importante, antes de pasar de los Reyes Católicos a Carlos I, importante entender que seguimos hablando aquí de varios pueblos, sí, una alianza entre Castilla y Aragón, pero las aduanas seguían ahí, las costumbres seguían ahí, los fueros seguían por ahí, todo era diferente en cada una de las regiones, incluso dentro de Castilla había diferencias muy grandes. Por ejemplo, entre los sistemas que habían predominado durante muchísimo tiempo en la zona de Al-Ándalus, ¿vale? Eso no lo cambiaron de la noche a la mañana, siguieron rigiéndose. Entonces era diferente del norte de Castilla. En fin, esto es importante porque no estamos hablando de un único país que pone aranceles al exterior. Que ya he dicho, los aranceles son muy poco importantes, pero los que hay son entre todas estas fronteras internas y por supuesto también externas, pero es que hay que tener en cuenta que ya el Imperio Español va teniendo posesiones por Flandes, por Nápoles y todo, y ahí también hay aduanas y hay aranceles, pero los aranceles, insisto, no encontraron mucho lugar en la teoría y la práctica de los castellanos y los aragoneses, ¿vale? De hecho, los ingresos fiscales rara vez superaban el 10% del valor de los productos que se importaban, que es muy poquito para esta época. Y de hecho, si se cambiaban, no era tanto porque quisiesen proteger su producto, para proteger su industria, algo se hacía muy poco, pero sobre todo era prohibición, ¿vale? Como lo que hemos visto de los Reyes Católicos, te prohíbo aquí la importación o te pongo requisitos para que entre, pero los aranceles no se utilizaban. ¿Por qué? Pues como ahí os pongo, la ausencia de un sistema nacional y la creencia general de que ceder las aduanas a extranjeros, porque al fin y al cabo la Castilla se lo iba a ceder a un extranjero, en Aragón, decidiendo ellos qué iban a hacer en su frontera con Francia, ¿no?, en vez de controlarla desde Castilla a Aragón, ¿no? Entonces, la creencia general de que ceder las aduanas a extranjeros conducía a evasiones de impuestos, explican en gran medida la indiferencia ante un arancel protector, ¿no? Oye, yo quiero seguir controlando
los productos que entran, los requisitos que tienen que cumplir, los impuestos que se van a pagar. No quiero cederlo a Navarra, no quiero cederlo a Aragón, no, lo quiero controlar yo desde Castilla, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante que no tiene mucho sentido hablar de aranceles comunes de España, porque no puede ser así identificado de ninguna de las formas, ¿no? Cada uno de los 5 reinos se diferenciaron poco de los otros 4 reinos y de las naciones extranjeras, o sea que no había tratamiento privilegiado. Castilla imponía el mismo impuesto sobre bienes introducidos en el arzobispado de Sevilla, desde tanto del interior como de los extranjeros, ¿vale? Y el sistema aduanero del sur de Castilla, como decía, basado en el almojarifazgo, un vestigio árabe, difería ampliamente del de las provincias del norte, oeste y esto. O sea que esto era un reino de taifas. O sea, había mantenido pues esta amalgama de instituciones muy diferentes. Por lo tanto, no podemos hablar con el caso de Francia, que desde ya bastante tiempo antes ya era un país mucho más centralista y con instituciones más comunes para todos los territorios, ¿no? Y aquí os traigo ejemplos que he encontrado por ahí. Fijaos, las restricciones aduaneras internas interfirieron gravemente con la migración de los rebaños de ovejas de la Mesta, y esto duró hasta 1692. O sea que estamos hablando de durante un montón de tiempo con problemas, porque tenían que ir por ahí con los rebaños y cada vez que atravesaban fronteras había problemas, ¿no? Otro ejemplo, en marzo de 1508 los alimentos comprados en Valencia y llevados a Castilla para la reina Juana la Loca pagaron un derecho de exportación a su salida del reino de Valencia, ¿vale? O sea que eran reinos diferentes, con sus propios aranceles, con sus propias reglas, con sus propias leyes. Otro ejemplo, en 1555 conventos de Valencia tuvieron que pagar derechos de exportación a Aragón por el azafrán comprado en Zaragoza. Esto para que veamos que no es solo Castilla y Aragón, sino que también en el reino de Aragón pues hay muchas diferencias entre Valencia, Zaragoza y Cataluña y otras regiones, como podemos ver en el propio mapa, ¿no? Entonces no se encuentran intentos deliberados de favorecer las exportaciones sobre las importaciones a través de los aranceles, como si había hecho en su día el Reino Unido de una forma muy clara y antes Inglaterra, ¿no? Que es, oye, yo te pongo aranceles aquí y otros te los bajo aquí porque estoy interesado en fortalecer mi industria. Aquí no se ve eso, en todo caso son prohibiciones, en todo caso son limitaciones, pero no a través de los aranceles, porque es muy difícil con tantísimas fronteras lograrlo, ¿no? Entonces, como también podéis ver ahí, los aumentos de impuestos o de aranceles, cuando los había, es que coincidían siempre con la presión de las finanzas públicas. Oye, que no tenemos suficiente dinero aquí en las Cortes, no tenemos suficiente en la corona, lo que hacemos es aumentar los impuestos, que solo recaían sobre todo sobre las ciudades, ¿no? Cuando la gente veía que tenía que pagar muchos impuestos, incluso se iban al campo porque allí no lo pagaban, ¿no? Y sobre todo las guerras, obviamente, estamos hablando de un pueblo muy belicoso, muy guerrero, que tiene que financiar todas estas campañas militares, y eso se hace con recursos de impuestos en esta época, ¿no? Bien, he comentado ya eso, vamos a ver qué es lo que ocurrió durante el reinado de Carlos I. Y es que en realidad, primero Carlos I de España, Carlos V de Alemania, sabemos muy bien que mantuvo las instituciones después de haberlas intentado cambiar por ese conflicto con los comuneros, ¿no? Entonces Carlos I lo que hizo fue básicamente dejar lo que tenían los reyes católicos, ¿vale? Porque no lo alteró ni el sistema mercantil ni el sistema económico, no lo alteró muchísimo, ¿eh? Fijaos que es verdad que ya ahí se va viendo cómo hay muchísima producción de materias primas básicas en Castilla y en Aragón, que eso los incitaba a los gobernantes de esta época, de Carlos I, a realizar esfuerzos legislativos para restringir las exportaciones en interés de la fabricación nacional. Que sí, que producimos muchísima lana, pero oye, si la vendemos toda afuera, no vamos a aprender cómo se manufactura y cómo poder hacer productos más elaborados, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, que ya sabemos cuál es perfectamente, Carlos I prohibió las exportaciones de lino, de cáñamo, de pieles, de cueros y de materias primas como la seda y el mineral de hierro, que todos eran recursos necesarios para la manufactura. Para la manufactura de esta época, os podéis imaginar, ¿no? Todo tipo de pieles, todo tipo de muebles, todo tipo de máquinas pequeñas, pues esto era fundamental, ¿no? En 1551 el emperador aumentó desde un 33% a un 50% la proporción de lana. Recordemos, lana sí que era muy potente en España o Castilla y sobre todo Castilla, ¿no? Pues bien, el emperador aumentó desde un 33% a un 50% la proporción de lana destinada a la exportación que los nativos podrían comprar para la manufactura nacional. Es decir, no lo vamos a prohibir porque tenemos muchísima lana y no sabemos qué hacer con ella, ¿eh? Pero oye, que una parte, hasta el 50% sí lo puedan comprar los de aquí, los de nuestro territorio, para producir
productos manufacturados que sean más valiosos y que al final se venda más caro y ganemos más dinero, ¿no? Todo eso al costo exacto para el exportador, o sea que no había un tratamiento diferenciado. También se hizo un esfuerzo importante para aumentar la producción de cáñamo y lino, ¿vale? Esto es otro tipo de política proteccionista que ya lo vimos. Oye, que no producimos mucho cáñamo y lino, pues lo que tratamos, y lo tenemos que importar, sobre todo de Francia y de Flandes, y de una forma muy bestial, y el dinero se está yendo fuera y no queremos como mercantilistas que eso ocurra. Pues lo que hacemos es fomentar la producción aquí, en nuestro territorio. Damos recursos, damos capacidades, incluso damos honores. Ahora estamos hablando de una época muy particular en la que una forma de premiar no es solo con dinero, sino con honores. Oye, tú como artesano te vas a dedicar a esto, pues te voy a ennoblecer, ¿no? Importante. Y no solo en la península, sino también en las Indias, que ya iban ganando importancia para la época de Carlos I, ¿no? Y de hecho los gobernadores coloniales recibían instrucciones de fomentar el envío de palo de Brasil, de cuero, lana y cochinilla que se encontraba y que se extraía en las zonas de las colonias o de las provincias a la metrópoli, ¿no? Entonces esto ya es una política proteccionista muy encaminada a eso, que es muy tímida, que no tiene nada que ver con la de Inglaterra, porque insisto, tampoco es fácil saberlo, porque no tenemos muchos documentos al respecto, pero habida cuenta de cómo va evolucionando el desarrollo industrial español, que tuvo algo en esta época, pero poco en comparación con otras regiones que ya se habían industrializado mucho más, como Suiza, Flandes, Inglaterra, pues nos da que pensar, ¿no? Que no se hizo lo suficiente, al menos eso es una hipótesis que se puede manejar, ¿no? Y en cambio, con Felipe II lo que vemos es un poquito más de lo mismo, pero ya empiezan a recelar, ¿vale? Ya empiezan a recelar de este tipo de políticas proteccionistas que no las entienden bien. Insisto, hay que ponerse en la época, es muy difícil, pero estamos hablando de una sociedad muy religiosa, en la que no se da importancia a la ciencia, entendámoslo como lo entendamos, a los conocimientos, ¿vale? No se da mucha importancia todavía, ¿no? La Ilustración, pues todavía no está pegando de una forma importante y entonces lo que se hace es seguir las costumbres. Y hay algunos cuantos que sí empiezan a proponer cosas al hilo de lo que ocurría en Inglaterra y que tanto analizamos en su día, pero que no se les hizo ni caso, ¿vale? Importante esto, por eso he hecho ese contexto, esa aclaración de sociedad muy religiosa y poco dado a la ciencia. ¿Cómo se llamaba esta gente? Arbitristas, ¿vale? Intelectuales de la época, cercanos a la nobleza, bueno, eran de la nobleza, cercanos a la corona, a la monarquía, que lo que hacían era recomendar políticas, recomendar arbitrios, por eso se llama. Un arbitrio es una disposición del propio rey que se va a hacer cumplir luego, ¿no? Entonces, se llamaron arbitristas y van a durar bastante tiempo. De hecho, en el siglo XVII también están. Luego hablaremos de ello en otro vídeo posterior. Pero fijaos que hay uno que destaca muchísimo. Veréis por qué. Que empezó a recomendar políticas que nos van a sonar mucho. Y aquí prácticamente que voy a leer todas las más importantes que he encontrado, ¿eh? En 1558, bueno, todo esto, aclaración importante. Ya en los tiempos de Felipe II se dieron cuenta de que le venían muchos productos de Inglaterra, de Flandes, de Francia, de Suiza, que eran mucho más avanzados, ¿vale? Entonces decían, hay que hacer algo. Estamos más atrasados, ya estamos más atrasados. Somos muy potentes en términos de navegación, sin ninguna duda, en términos incluso militares, sin ninguna duda, pero oye, en industria estamos fuera. Estamos absolutamente fuera y lo estamos viendo. Entonces, arbitrios, memoriales, como se les conocía, que son informes a la corona para ver cómo poder reaccionar frente a eso, ¿no? Entonces, en 1558, uno de los arbitristas más importantes que vamos a comentar, que es Luis Ortiz, no he encontrado ninguna imagen, no creo ni que las haya, le presentó a Felipe II y a su corte un famoso memorial en el que estimó que, fijaos qué interesante es esto, por cada ducado que ganaba España vendiendo a Europa sus materias primas, españolas y también antillanas, ¿no? En particular la lana, la seda, hierro y colorante, España gastaba en manufacturas europeas entre 10 y 100 ducados. Fijaos de lo que estamos hablando, es lo de siempre, ¿no? De los términos de intercambio, esa relación. Si tú vendes productos agrícolas y productos básicos, pues vas a poder venderlo por lo que puedas venderlo. Serás muy potente ahí, sí, pero eso lo sabe hacer todo el mundo, no vas a poder poner un precio muy elevado. En cambio, los que venden manufacturas pueden poner un precio mucho más holgado porque muy poquita gente lo sabe hacer. Entonces, fijaos, en 1558, Luis Ortiz dijo, se va mucho dinero porque estamos comprando manufacturas que nosotros no sabemos hacer, que son muy potentes, muy valiosas y están fuera. Y estamos perdiendo dinero. Recordad, espíritu mercantilista, no queremos que el dinero se nos vaya, ¿no? Que es un poco lo que ocurre hoy día. Entonces, ¿qué propuestas
recomienda este hombre? Pues propuso prohibir durante 4 años las importaciones de manufactura y las exportaciones de productos crudos. Pretendía que el intervalo temporal, renovable en caso de necesidad, proporcionara a los productores e importadores de materias primas un mercado temporal, facilitara el suministro del equipo productivo necesario y aumentara la oferta de artesanos a través de la inmigración y la capacitación. Recordad lo importante que era la gente que sabía hacer las cosas, porque no había forma de transmitir por escrito esos conocimientos, entonces era súper importante traer a gente que los dominara, porque era la única forma prácticamente de saber cómo se hacían esas cosas, ¿no? En el periodo preparatorio la idea era aplicar un arancel del 5% a las importaciones de materias primas y del 20% sobre las exportaciones. La importación de tejidos extranjeros de lana, seda y lino solo debería permitirse para su reexportación. Estas son propuestas, no se llevaron a cabo, no tengo ningún tipo de documento que me corrobore que esto se llevó a cabo, y como sabemos que fue denostado este hombre de Luis Ortiz por tener ocurrencias locas, algunas más locas que otras, luego lo veremos, pues no cabe ninguna duda de que no se le hizo muchísimo caso, o se le hizo muy poquito caso en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, más propuestas para frenar la fuga de dinero desde la árida costa nororiental de España. Ortiz había estimado la pérdida para Francia solo en 1 millón de ducados al año, ¿vale? Porque tenían que comprar productos que solo Francia sabía producir. Formuló elaborados planes para abastecer a la región con cereales, aceite de oliva, carne y vinos producidos en Castilla o importados de naciones amigas a cambio de manufacturas, ¿no? En este caso, Aragón, que no era tan potente en estos productos que acabamos de decir, oye, vamos a enseñarles a hacerlo para que no se vaya dinero por las compras a Francia, que sí que tienen buen producto y de buena calidad, ¿no? Las autoridades locales deberían fomentar la plantación de bosques de robles, ya que las bellotas alimentarían a los cerdos y reducirían las importaciones de carne de cerdo a Castilla. Fijaos, política proteccionista claramente pensada, planificando la economía, dando recursos, orientándolo todo para, al fin y al cabo, no depender del extranjero, ¿no? Insisto, propuestas que no se llevaron a cabo. Ortiz estimó la pérdida de dinero en metálico intercambiado por libros extranjeros, por comprar libros y venderlos fuera, en 10.000 ducados al año. Instó a prohibir la importación de libros profanos y de publicaciones eclesiásticas a través del arzobispado de Toledo y otros prelados, ¿vale? Cosa que no se hizo, pero fijaos la lógica que tenía de estamos perdiendo mucho dinero comprando libros fuera, vamos a limitarlo de alguna forma. Seguimos, porque también se metió mucho con la industria, con la artesanía del momento. La plenitud de abejas silvestres en España la hacía idónea para la producción de cera, y sin embargo perdía 500.000 ducados al año debido a las importaciones de cera. A pesar de tener un montón de abejas, no se producía. Entonces, ¿cuál era su propuesta? Para estimular la producción nacional, Ortiz recomendó dar honores públicos apropiados a los propietarios de 20 o más colmenas de abejas, ¿no? O sea, incentivando esta actividad a través de ennoblecer a los propios trabajadores, ¿no? La mayor pérdida de tesoro, 2 millones de ducados al año, se debía a las importaciones de papel y lino. En España, las coronas de Castilla y Aragón tenían que importar mucho papel y lino y por ahí se iba muchísimo dinero. Así que propuso favorecer no solo la fabricación nacional de estos productos, sino también el cultivo de suficiente lino y cáñamo para suministrar la materia prima, ¿vale? No os aburro con más ejemplos, hay muchos más, estos son los más llamativos desde mi punto de vista, pero van encaminados a lo que ya sabemos. El problema, que no se les hizo ni caso, ¿vale? Bueno, aquí os traigo algunas más, que son las más locas también, pero con esto ya terminamos. Para fomentar las actividades manufactureras, Ortiz recomendó otorgar honores públicos a los artesanos, planteó una legislación que exigiera que todos los niños menores de 10 años, incluidos los hijos de los nobles, aprendiesen un oficio, estas son las medidas más locas. Se retiraría la ciudadanía a quienes no cumplieran los requisitos a los 18 años, fijaos que estamos hablando, tú has cumplido 18 años y no estás haciendo ningún oficio ni nada, oye, te quitamos la ciudadanía de la forma que sea. Y para embellecer el paisaje, promover el cultivo de la seda y mitigar la deforestación, propuso la plantación de moreras y nogales a lo largo de caminos reales y planes para mejorar los molinos harineros y las vías navegables internas. Un poquito más de lo mismo, de lo que ya sabemos, que no se le hizo ni caso, ¿vale? Ejemplo, para que veamos que no se le hizo ni caso. Miguel de Cervantes, que lo conoceréis mejor, vivió un poquito más tarde de la época de la que estamos hablando, pero se refirió a ellos de una forma muy particular, ¿eh? De hecho, el término arbitrio y arbitrista se terminaron considerando despectivos en la época y equivalentes a dictámenes disparatados e imposibles. Algunos lo eran, ¿no? Como lo quitar la ciudadanía a un niño que llegara a los 18 años por no estar realizando un oficio o aprendiendo algo, ¿no? Pero otras no, otras las llamaban locas en ese momento, pero fueron precisamente los que le otorgó una base de industrialización a Inglaterra, como ya vimos en su día, ¿no?
Fijaos, a ciertos personajes de estos se les llamaron locos razonadores. Había muchos arbitristas, hay varios bastante conocidos, ¿no? O locos repúblicos y de gobierno durante esta época, ¿no? Como decía, el primer uso del concepto arbitrismo se encuentra en el contexto de El coloquio de los perros, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, publicada en 1613. En varios pasajes de sus obras, Quevedo describe a bienintencionados arbitristas, arcigogolantes, causando toda clase de catástrofe. Uno de ellos está tan enfrascado en escribir sus teorías que no se da cuenta de que se ha sacado a sí mismo un ojo con la pluma, ¿vale? Así los caricaturizaban, ¿eh? Esta gente era tan zumbado de la cabeza, están recomendando cosas que no entiende nadie, que no tienen ningún tipo de sentido, como lo de que hemos visto de los niños, pero lo de la bellota, lo de las abejas, y nada, no lo entendían. Y esto, creo, de mi punto de vista, no puedo corroborarlo, pero sin ninguna duda se debe a la sociedad del momento, muy religiosa, muy eclesiástica, poco dada al saber y a los conocimientos, ¿no? Y qué pena, porque precisamente Inglaterra, como ya he dicho, se basó su industrialización, su incipiente industrialización, en este tipo de medidas que sí supieron verla algunos en esta parte de la península ibérica, pero que no llegaron a buen puerto, ¿eh? Un poquito sí, ya hemos visto algunas medidas proteccionistas por ahí, pero nada que destaque muchísimo, ¿no? Entonces, acabamos con las conclusiones y ya continuaremos con los Austrias menores en el siguiente vídeo. La edad de oro del Imperio Español se explica en buena medida por políticas proteccionistas orientadas a acumular metales preciosos y por políticas intervencionistas orientadas a la guerra, la navegación y el comercio. Sobre todo eso, ¿no? Un pueblo belicoso, colonizador, imperialista. Los aranceles no fueron muy importantes y además también eran internos, con lo cual era un lío, no se podía hacer una política arancelaria común frente al exterior. Aunque no se dispone de datos fiables sobre la evolución de la manufactura española, la industria pareció tener un cierto desarrollo, como os comentaba antes, ¿no? En comparación sobre todo con otras zonas de Europa y de otras partes del mundo. Lo que facilitó los logros militares y culturales de la época. O sea, esta prosperidad material, que es menor que la de otros países, otros pueblos, pero oye, había una cierta prosperidad material, que es precisamente también lo que ayuda a explicar el auge, ¿no? de este pueblo, de este imperio. Pero fue un desarrollo inferior al de Flandes e Inglaterra, que lograban amplios excedentes gracias a sus productos manufacturados más competitivos. Y algunos arbitristas identificaron el problema y recomendaron soluciones, pero no fueron escuchados. Castilla y Aragón perdieron su oportunidad de sentar las bases para una futura industrialización. Y seguiremos, como digo, con los Austrias menores en el siguiente vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.